les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Es para mí un placer poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y bueno, he venido compartiendo una serie de enseñanzas acerca del bautismo. En esta ocasión quiero tratar de compartir con ustedes bajo el título ¿Quiénes se deben bautizar? Les repito, vamos a hablar hoy de ¿quiénes se deben bautizar? Hermanos, no es solamente, y amigo que me escucha, no es solamente importante bautizarse, sino saber quiénes verdaderamente se va a bautizar. Y además agregaría yo, ¿cuándo se debe bautizar una persona? ¿Antes de qué? ¿Después de qué? Por ejemplo, tratar de responder preguntas como ¿los niños se deben bautizar o no se deben bautizar? ¿Toda persona se debe bautizar? Pregunto. ¿Para quiénes es el bautismo? ¿Y hay algún requisito que debe llenar la persona antes de bautizarse o no? Vamos a tratar entonces de responder estas preguntas en el nombre del Señor Jesús y a desarrollar brevemente el tema de quiénes se deben bautizar. Vamos a mirar entonces una primera porción bíblica en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Primero, ¿quiénes se deben bautizar? Recuerden, ¿no? Este primer punto voy a tratar de responder. Se deben bautizar en primer lugar los que han creído el Evangelio. Ese es uno de los primeros requisitos para bautizarse, haber creído el Evangelio. Dice San Marcos 16, 15 y 16, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les decía que el primer paso, el primer requisito para bautizarse es haber creído el Evangelio. En estos textos que leímos, Jesús le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Luego el versículo 16 dice, el que creyere, dice el verso 16. ¿El que creyere qué? Porque es que cuando uno habla con las personas por todo el mundo dice, sí, yo creo, pero uno le pregunta, ¿en qué cree? ¿En quién cree? Unos creen en algún santo, otros creen en una imagen, otros creen en su autosuficiencia, otros creen bueno, cada uno cree a su manera. Pero aquí cuando dice el que creyere se refiere al que creyere el Evangelio que se les predicó. Por eso primero les dijo, prediquen el Evangelio a toda criatura, y luego le dice el que creyere ese mensaje que es el Evangelio. Que es el Evangelio es Jesucristo mismo. En otra video vamos a estar compartiendo lo que es el Evangelio. Entonces hoy no va a profundizar qué es el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Dese cuenta que primero la Biblia dice que debe creer. Versículo 16, es que lo quiero recalcar, ese verso 16 es clave. Dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado. O sea que primero se debe creer y luego bautizarse. Obviamente para poder creer primero tiene que oír el Evangelio. Oye el Evangelio, cree el Evangelio y luego se bautiza. Alguien que no ha creído el Evangelio no se debe bautizar. Lastimosamente, y no voy a negar, ¿no?, que hay personas que se han bautizado sin haber creído el Evangelio, por el motivo que sea, pero no creyeron el Evangelio. Entonces, bíblicamente la persona antes de bautizarse debe haber creído el Evangelio. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice, si usted cree el Evangelio y se bautiza, dice, será salvo. Más el que no creyere será condenado. Obviamente el que no crea tampoco es menos que se va a bautizar. Bendito el nombre del Señor. Entonces no se les olvide este primer punto. ¿Quiénes se deben bautizar? El que ha creído el Evangelio. Si alguien no cree el Evangelio, no se debe bautizar. Y si alguien dice que cree el Evangelio, la evidencia que ha creído, precisamente una de las evidencias es que se mandará a bautizar, se hará bautizar, porque el que cree se bautiza. Segundo punto, vamos a mirar de quiénes deben bautizarse. Les recuerdo que eso es lo que estamos tratando de responder. ¿Quiénes deben bautizarse? Vamos a mirar Hechos capítulo número 2, versículo 37 y 38. Dice Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, dice la palabra de Dios,
Al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Si ustedes leen el capítulo 2, es que el apóstol Pedro está predicando un sermón. Les ha hablado de Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección, y les ha dicho que ese era el Salvador, el Mesías. Entonces, cuando ellos oyen eso, a grandes rasgos el Evangelio tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Cuando ellos oyeron el mensaje del Evangelio o de Jesucristo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea que no fue solamente una emoción o que alguien nos manipuló o por llevarle la corriente a alguien. No, es que aquí hubo una obra especial del Espíritu Santo en la vida de las personas. Dice, ellos se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Porque es que cuando una persona escucha la palabra de Dios, el Evangelio, el Espíritu Santo hace una obra en la vida, en el corazón de la persona que escucha. Y precisamente el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado y el que le da esa capacidad de creer, de entender. Entonces, estas personas escucharon a Pedro predicando con la unción del Espíritu Santo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Mire lo que Pedro le responde, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces la respuesta de Pedro es arrepentíos. Segundo punto, ¿quiénes se deben bautizar? Los que se hayan arrepentido. Entonces, hasta aquí llevamos dos requisitos previos para bautizarse. Si alguien me pregunta, ¿qué debo hacer para bautizarme? Primero debe oír el Evangelio, debe creer el Evangelio, luego debe arrepentirse de verdad, de corazón. Por eso Pedro les dijo a ellos, arrepiéntanse y luego ahí sí bautícese. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Lo uno va después de lo otro. Nadie debe primero bautizarse y decir, no, luego yo después de que me bautice cambio, me arrepiento. No, ese no es el orden bíblico. El orden bíblico es claro. Pedro les dijo, arrepiéntanse primero y luego ahí sí se bautiza. Como cuando uno llega a una persona a visitarlo a la casa y uno le diga, siga, uno le dice a la persona, siga y se sienta. Si no sigue, no se va a sentar. Para que se pueda sentar, debe primero seguir. Para que la persona se bautice, primero es indispensable que se arrepienta. Quien no se ha arrepentido no se debe bautizar. No se debe bautizar porque ese no es el orden bíblico. La persona que se debe bautizar es porque ha creído el Evangelio, porque Dios le ha tocado su corazón, porque sabe que debe cambiar algunas cosas y porque se ha arrepentido. Vamos a hablar entonces un poquito del arrepentimiento para que quede claro, ya que ese es uno de los requisitos antes de bautizarse. Es necesario dejar claro lo que es el arrepentimiento y también un poquito de lo que es el bautismo. Lo primero que le quiero decir es que el bautismo no le quita las ganas de pecar a nadie. El bautismo no quita las ganas de pecar, el bautismo lo que quita es el pecado que usted ya ha cometido, pero no le quita las ganas de seguir pecando. Segundo, el bautismo no cambia a nadie. Porque alguien de pronto dice, no, cuando me bauticen, eso, el agua ya cuando me sumerjan va a ser algo como un milagro y me va a cambiar. No, el bautismo no cambia a nadie, el bautismo es para los que ya han cambiado. El bautismo no le quita las ganas de pecar a nadie, el bautismo es para los que ya están cansados y no quieren pecar más. Por eso, primero se debe arrepentir. El bautismo no es para que se arrepienta, sino porque ya se arrepintió. La persona no debiera llegar al bautismo a decir, no, cuando yo me bautice yo cambio, yo me arrepiento cuando me bautice. No, la persona debe decir, yo me voy a bautizar porque ya me arrepentí, porque ya cambié. ¿Qué es entonces el bautismo? Primero, ¿cómo se sabe que alguien se ha arrepentido de verdad? Uno sabe que alguien se ha arrepentido de verdad porque ha cambiado, porque ese pecado repetitivo que venía haciendo ya paró de hacerlo, ya no volvió. Si el pecado era que se emborrachaba, si el pecado era la mentira, ¿cómo se sabe que se arrepintió? Porque ya no volvió a mentir, ya no volvió a emborracharse. Entonces, eso da evidencias que se arrepintió. ¿Qué es arrepentirse? Es darse un giro de 180 grados. Si yo iba caminando hacia allá
en contra de la palabra de Dios. Dios decía, no mintáis, no robéis, no se embriaguen, no forniquen, etc. Y yo iba haciendo todo eso. Cuando yo me arrepiento, me doy media vuelta y empiezo a caminar hacia acá. Entonces, antes nuestros hechos y nuestra vida iba en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Después de que alguien se arrepienta, se da media vuelta y empieza a caminar acercándose hacia Dios. Es una vida totalmente diferente a la que llevaba antes. Ahora vive para hacer la voluntad de Dios. Eso es más o menos el arrepentimiento, cuando alguien da un cambio. Por eso cuando alguien se arrepiente, por defecto se convierte, ya no es el mismo. Por eso la gente le dice, pero usted ya no es el mismo, usted lo veo diferente, usted habla diferente, usted se comporta diferente, usted celebra diferente, usted actúa diferente, usted hasta casi que se viste diferente, piensa diferente. Sencillamente, ¿qué pasó? Se arrepintió, dio media vuelta a su vida y ahora quedó de frente hacia Dios para acercarse a Dios. Pero quiero aclarar otra cosa más acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no quita el pecado. Repito, el arrepentimiento no quita el pecado. El arrepentimiento lo que hace es reconocer la culpa. Por ejemplo, si yo agarro su celular en un ataque de rabia y lo agarro y lo parto contra el piso, ¿cierto? Pero luego reacciono y digo, Dios mío, ¿yo qué hice? Y me siento mal y me arrepiento y digo, Señor, yo no debía hacer eso, y voy, lo busco a usted y le pido perdón. Y le digo, vea, yo me arrepiento, qué vergüenza la que siento, y hasta lloro. Llorando le digo, perdóneme por favor, cómo estoy arrepentido, yo nunca debí partirle su celular, yo no sé qué me pasó. Entonces el arrepentimiento lo que hace es reconocer la culpa. Reconocer que lo que yo hice estuvo muy mal. Y por eso cuando alguien se arrepiente también llora y le duele su corazón, y desearía uno regresar el tiempo para no haberlo hecho, pero ya está hecho. Entonces cuando yo me arrepiento de la persona que le partí el celular, cuando yo le digo, vea, estoy arrepentido, y reconozco y hasta lloro y reconozco que lo que hice es pecado y que estuvo mal, el celular no se rearma solito. Cuando yo me arrepiento, no se repara. El daño quedó hecho. Entonces el arrepentimiento no quita el pecado, reconoce la culpa. Pero también es bueno aclarar que el arrepentimiento sí prepara el camino para recibir el perdón. Es decir, el arrepentimiento sí es indispensable para recibir el perdón. De hecho, por eso muchas parejas y muchas familias y compañeros y amigos se pelean y se discuten. Y el problema es cuando ninguno de los dos dice que no, yo no tengo la culpa. El otro dice, no, yo tampoco tengo la culpa. Hasta cuando uno de los dos no reconoce que sí tiene la culpa, no se puede arrepentir. Lo primero para arrepentirse es reconocer que yo hice algo malo, que yo soy pecador. Quien no se considere pecador no se va a arrepentir de nada, porque dice, pero yo no robo, no mato y no le hago mal a nadie. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Qué es lo que le sucede a muchas personas? Dice, a mí como predicador me han dicho, vaya, predíquele a la gente que está allá en las drogas, en el canal, mire, como si ellos necesitaran más perdón de Dios que estos, como si ellos fueran más pecadores que estos. Todos hemos pecado. El problema es que algunos reconocemos que hemos pecado, otros no lo han reconocido. Entonces, para poderse arrepentir es necesario primero reconocer que sí hemos pecado. Solo el que reconoce que ha pecado se puede arrepentir, y solo el que se arrepiente prepara el camino para recibir el perdón. Si cuando una pareja se pelea, si uno de los dos, el culpable, le dice a su pareja, le dice, uy, perdóneme, si yo me alteré y le grité y me porté mal, por favor, le ruego que me perdone, yo me siento muy mal, yo acepto, yo no debí decirle eso y me siento mal y hasta lloro. Eso ya prepara el camino para que mi pareja me perdone. Pero si yo no me arrepiento y digo, no, yo no he hecho nada malo, no, problema suyo, no recibiré nunca el perdón. Entonces, he ahí la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso, el camino hacia el perdón. Aunque no quita el pecado, prepara el camino para recibir el perdón de los pecados. Y también esa es la importancia del bautismo. Entonces, oído, cuando yo me arrepiento, reconozco que he pecado, que hice lo malo,
y no lo vuelvo a hacer. Digo, vea, hasta hoy, por ejemplo, colocar un ejemplo, hasta hoy me emborraché. Emborracharse es pecado, a Dios no le agrada que yo me emborrache, además no trae nada bueno. Por donde mire, emborracharme no trae nada bueno, o mentir es un pecado, o cualquier otro pecado. Entonces, cuando me arrepiento, me duele mi corazón haberlo hecho, sé que ofendí a Dios con eso y, oído, no lo vuelvo a hacer. Hasta ahí fue la última borrachera, la última vez que cometí ese pecado. Me arrepiento y de aquí en adelante viviré una vida diferente. Ese es el arrepentimiento. Pero escúchenme, pero ¿y qué vamos a hacer con los pecados que cometí hasta ahí? Todas las veces que me emborraché hasta este día, o que mentí hasta este día, o cualquiera que sea el pecado. Está bien, me arrepentí y paré de pecar, y de aquí en adelante no pecaré más. Pero ¿y los pecados que ya cometí? Cuando me arrepiento, recuerdo que lo que hago es reconozco que me he emborrachado, reconozco que he mentido, reconozco que hice aquello, lo otro, reconozco que sí, pero no me quita el pecado. Entonces ahí es donde es tan importante el bautismo, porque les recuerdo que ahí en Hechos 2:38 decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, cuando me arrepiento, por obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, se empieza a gestar en mi vida una nueva criatura, una nueva persona, y de ahí en adelante ya puedo empezar a caminar con Dios en santidad. Eso lo logro con el arrepentimiento, con el oír la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo. De aquí en adelante acomodo mi vida. Pero ¿cómo acomodo mi pasado? Eso se logra con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Cuando me bautizo en el nombre de Jesucristo, estoy arreglando mi pasado. Entonces quedo con una vida delante de Dios limpia. No porque nunca haya pecado, sino porque arreglamos nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que precisamente está por allá en Romanos. Permítame leerle Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo 6 del verso 2 al verso número 4. Dice... Voy a leer desde el verso 1, 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Escúcheme, el bautismo simboliza la sepultura de la antigua persona que pecaba, de este que se arrepintió, pero que sabe que en su pasado tiene una cantidad de pecados. Entonces, quiero en el nombre del Señor Jesús hacerme entender. ¿Quiénes se deben bautizar? Los que hemos muerto, los que han muerto al pecado. Porque como el bautismo es una sepultura, entonces vamos a bautizar a esa persona, pongámosle que se llame María, que María hizo aquello, hizo lo otro, sí, pero es que María ya se cansó de pecar, María ya se arrepintió, María ya se convirtió, María ya no vive para el mundo, ya no vive para el pecado, María ya ha muerto para el pecado. Entonces a esa María es que la vamos a bautizar porque ya murió. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien, sin haberse arrepentido, sin haberse convertido, sin haber muerto al pecado, viene para que la bauticemos. Viene, aún sabe que no se ha arrepentido, que quiere seguir pecando y se bautiza. Ese es el problema, porque es como si sepultáramos a alguien que está vivo. Imagínense que enterremos a alguien literalmente en el cementerio que esté vivo. Lo enterramos y empieza a aruñar el cajón y se quiere salir de ahí, ya dale pata, ya dale puño, ¿cierto? Eso pasa cuando se bautiza una persona que no ha muerto al pecado, que no se ha convertido, que no se ha arrepentido, que quiere seguir pecando. Se bautiza y luego usted lo ve que quiere seguir otra vez en el pecado, que quiere irse, que está como si lo tuvieran amarrado, que quiere salir corriendo. Y de hecho, no voy a negar, no puedo ocultar que uno que otro se nos cuela. Aún en las mismas porciones bíblicas, por allá cuando Felipe bautizaba en Samaria, ustedes léanselo allá en su casa, por allá en el capítulo 8. Se le coló uno, Felipe bautizó a uno que no estaba arrepentido, que no había cambiado, no se había convertido. Lo bautizó. Siempre habrá alguien que se cuele. ¿Eso por qué? Porque de pronto alguien escucha el video y dice: ah, pero yo sé de alguien que ya es bautizado y mire que él no cambió, él sigue haciendo, viviendo en pecado, sigue haciendo lo malo. Yo no se lo voy a negar. Sí, es probable que se nos haya pasado uno que otro. Pero esto pasó desde los tiempos bíblicos. Allá, le repito, en Samaria hubo uno que llamaba Simón, que antes había sido mago o brujo. Él lo bautizaron y no se arrepintió y luego mostró que no había cambiado. Entonces eso para que, pues, el hecho de que una persona
la bauticemos y no haya cambiado, no niega que la mayoría, el 95% de las personas que hemos bautizado sí han cambiado, sí se han arrepentido, sí se han convertido. De ahí lo importante de cuando alguien se va a bautizar, que haya muerto al pecado, que se haya arrepentido. Les repito, como el bautismo es para perdón de pecados, les recuerdo, vamos a leerlo nuevamente, Hechos 2:38. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es algo muy importante que debemos entender de para qué es el bautismo, que también hay un video, les aconsejo que se lo vean, para qué es el bautismo. Entonces, como el bautismo es para perdón de pecados, la persona que se va a bautizar, que le aconsejo también que se bautice, por ahí es el camino que debe emprender. Ese es el primer paso, reconocer que es pecador, reconocer que sí ha pecado. Y por esta misma razón, como el bautismo es para perdón de pecados, permítame tratar de responderle la pregunta que hice al inicio. ¿Los niños se deben bautizar? ¿Los bebecitos se deben bautizar? ¿Está bien bautizar a los niños? Recuerde, ¿el bautismo es para qué? Para perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el problema con bautizar a un niño? Resulta que el bautismo, ya vimos cuáles requisitos se necesitan para bautizarse: haber oído el Evangelio, creer el Evangelio, haberse arrepentido. Para haberse arrepentido, uno debe reconocer primero que es pecador, tener plena conciencia del bien y del mal, que lo que hizo es malo. Eso precisamente es el problema con el bautismo de los niños. Un bebecito de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, de 1 año y medio, de la edad que quiera, un niño, un bebé, no tiene conciencia de pecado, no entiende todavía el discernimiento del bien y del mal. Usted puede ver un niño de 1 añito, de 1 año y medio, que de pronto sale corriendo desnudo a la calle. Si se descuida la mamá cuando lo está vistiendo, el niño sale corriendo y no le da pena, sale riéndose a la calle, porque no tiene conciencia, discernimiento del bien y del mal todavía, está en un periodo, una etapa de inocencia. Y a ese niño no lo puede uno hacer sentir mal, un niño de 1 añito que anda desnudo. Ay, ¿usted por qué anda así? Él se siente bien. Es más, ni siquiera puede arrepentirse ni sentirse mal, porque no tiene el razonamiento y la capacidad de razonar del bien y del mal. Entonces, por consiguiente, un niño no se puede arrepentir. Si usted tiene un bebecito, un niño de 1 año y medio de pronto acá, ¿cierto? Y una mamá lo tiene alzado, es probable que el niño empiece a mover, a jugar y voltee el vaso y lo parta, ¿cierto? Pero no vamos a decir que el niño lo hizo con maldad en su corazón, que el niño dijo: quiero partir ese vaso. Y si hay varios vasos, de pronto, como le gustó el ruido del vaso cuando cayó y se partió, sigue tirándolos, pero no lo hace con maldad. Para ese niño eso nunca jamás será un pecado. Entonces, el niño no oye el Evangelio, no tiene la capacidad de creer el Evangelio, no puede arrepentirse porque no tiene la conciencia de pecado todavía. Luego, a un niño no se debe bautizar, porque el bautismo es para los pecadores, y ese niño está en un estado de inocencia, no tiene conciencia de pecado todavía, ese bebecito. Otra cosa es cuando el niño ya crece y es, no voy a decir ninguna edad, pero es ya una personita que entiende muy bien, tiene discernimiento del bien y del mal, comprensión, capacidad de arrepentirse, etcétera. Por otra parte, de pronto alguien estaba hablando y leyendo algunos documentos me causó curiosidad: ¿por qué bautizan los niños? Y en alguna le escuchaba una persona, y un documento que leía decía que no, que por aquello del pecado original, porque como todos los humanos nacemos como con algo que le llaman el pecado original, o la naturaleza pecaminosa, o la tendencia a pecar, que en parte sí tienen razón. El ser humano nace y a medida que va creciendo no hay que enseñarle lo malo. Bueno, él tiene una tendencia a hacer lo malo. No es que el ser humano sea malo, sino que tiene cierta, lo que ellos quieren decir por pecado original. Entonces ellos decían en su documento que por eso los bautizaban niños, como para que quitarles ese pecado original, que por esa tendencia, por ese pecado que crearon de Adán y Eva y de sus padres humanos. Vea, si eso funcionara, si eso fuese así, sería maravilloso.
Qué bonito que, o sea, lo que entendí, lo que decían es que el bautismo de los niños es como una vacuna. Si eso funcionara así, pues sería espectacular. Qué bonito el niño que van haciendo, lo vamos bautizando y será una persona que crece sin pecado, que no fornicará, no se emborrachará, no sé qué, no matará a nadie, no se irá a emborrachar, a embriagar, no irá a cometer ningún pecado. Pero todos sabemos que no es así. A mí, personalmente, me bautizaron cuando bebé. Y a muchos de ustedes que van a ver el video también. Pero sabemos que cuando crecimos, apareció el pecado y pecamos. De manera que no funciona, no es verdad que bautizamos un bebé contra el pecado original y le quitamos esa naturaleza o ese pecado original, no. Todos los bebés que han bautizado, las personas que han bautizado bebecitos han crecido y han pecado. Eso por una parte. Por otra parte, la Biblia nunca mandó bautizar niños, porque entre otras cosas, si hubiera mandado sería una contradicción, porque la Biblia dice es para perdón de pecados y todos sabemos que el niño no es consciente de pecado, no tiene pecado, sería una contradicción. La Biblia nunca manda bautizar bebés, niños pequeños. Segundo, el Señor Jesús, que es el ejemplo en todo, se mandó a bautizar adulto a la edad más o menos de 30 años, se mandó a bautizar. Tercero, si fuese bueno bautizar los bebés, los niños, pues la Virgen María hubiera mandado a bautizar a Jesús cuando era un niño. Entonces, con respecto al bautismo de niños, no tiene razón de ser. Permítame, le pongo un ejemplo y con esta termino. Bautizar un niño es como que usted, pongamos, hoy está alentado, no tiene fiebre, no le duele nada y se toma una pastilla para el dolor. Y resulta que en 3 meses, por ejemplo, le da un dolor muy fuerte y alguien le dice, mire, tome esta pastilla que es buena para ese dolor. Pero usted dice, no, porque hace 3 meses me tomé la pastilla del dolor. Resulta que usted se tomó la pastilla del dolor cuando no tenía dolor, cuando no la necesitaba. Ahora que tiene el dolor es que la necesita. Lo mismo pasa con el bautismo. A usted lo bautizaron cuando no lo necesitaba, aquel que hayan bautizado de bebé. Ahora que está grande, si usted es consciente y sabe y cree que ha pecado, ahora es que necesita bautizarse para el perdón de sus pecados. Entonces, ya para terminar, ¿quiénes se deben bautizar? Los que han oído el Evangelio, los que creen el Evangelio, el que acepta que sí ha pecado y quiere liberarse de ese pecado. ¿Por qué? Porque ya se ha arrepentido. Si usted oyó el Evangelio, cree el Evangelio, si usted se arrepiente, si usted está cansado de pecar, dice, ya no quiero pecar más, estoy aburrido de tanto pecado, ya me tiene hastiado el pecado. Cambie, escuche la palabra de Dios, órele a Dios, lea la Biblia. Escuche la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida y lo va a empezar a transformar. Y cuando usted se haya arrepentido y ya no ande más en esa vía pecaminosa, usted debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces espero haberle podido aportar algo acerca de quiénes se deben bautizar. Los hermanos, los amigos que no se hayan bautizado, les animo. Este es el plan que Dios ha establecido en su palabra. Quienes se deben bautizar, todos los que hemos pecado, que oímos el Evangelio y que nos hemos arrepentido, nos debemos bautizar. Así que Dios les bendiga y ánimo. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar por el limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más el camino de la fe, donde muy poco
decido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo.